quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Muchas gracias por estar acá. Es un placer saludarles. Es un gozo saber que estás sintonizándonos y que estás siguiendo con nosotros este estudio maravilloso del profeta Isaías. Hoy veremos el capítulo 30, uno más de los ayes que hemos estado estudiando, y hemos agradecido al Señor por saber que estás acá con nosotros, y también hemos orado para que Él nos dirija a través de las Escrituras como lo ha hecho hasta el día de hoy, y que así como con cada una de nosotras ha sido de gran bendición estudiar y profundizar en su palabra, lo sea también para ti. Gracias al Espíritu de Dios, quien nos dirige, quien nos abre el entendimiento, quien nos da la comprensión a lo que las Escrituras, quienes se interpretan por sí solas, nos va mostrando día a día. Así que vamos a ver este capítulo 30 de Isaías que invita, ¿verdad?, a los lectores a confiar en Dios y a depender de su gracia y de su misericordia. Y también habla de la importancia de dejar atrás el pasado y las preocupaciones y de abrirnos, ¿verdad?, un nuevo camino hacia lo que su palabra nos va mostrando. Así que vamos a dar, como otras ocasiones he dicho, algunos puntos más relevantes de lo que el capítulo nos habla. Y voy a leer de inicio, ¿verdad?, para que podamos enterarnos a quién estaba dirigido en este momento, cómo estaba hablando el Señor. Y aquí empieza en el verso 1 diciendo: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor Dios, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, ¿sí? Aquí el Señor está hablando a su pueblo de esta manera porque se apartaban para descender a Egipto. Recuerdan que hemos estado mirando cómo el pueblo de Dios, lejos, ¿verdad?, de comprometerse a llevar a cabo los mandatos, los mandamientos que Dios les ordenaba, ellos buscaban mejor la ayuda en otras partes para que no se pudieran comprometer de cierta manera en obedecer al Señor. Y se les hacía fácil, ¿verdad?, descender nuevamente a Egipto. Y dice, para fortalecerse con la fuerza del faraón. Pero esta profecía fue dada en un momento en el que el ejército asirio estaba atacando a Israel y a Judá. Entonces ellos, era lo más fácil acudir a Egipto. El reino del norte de Israel pronto sería conquistado por Asiria y el pueblo de Israel sería llevado al exilio, ¿sí? Es en ese momento en el que Isaías da esta profecía. Los asirios atacarían el reino del sur de Judá, o sea, los dos reinos iban a ser atacados. Y debido a esta amenaza, los líderes de Judá buscaban protección en Egipto contra la invasión asiria, ¿verdad? Pero el Señor les dice aquí, corren para allá para tomar consejo y no de mí, para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu, ¿verdad? Al buscar a Egipto, Judá abandonó al Señor, ¿sí? En cierto sentido era sabio y pues era bueno que Judá entendiera que necesitaba ayuda y que estuvieran dispuestos a buscar ayuda fuera de sí mismo. Por eso el Señor, ¿verdad?,
les traía estas condiciones para que se dieran cuenta que necesitaban buscar la ayuda, no de otros, y menos, ¿verdad?, de Egipto, que necesitaban buscar la ayuda en el Señor. Y esto no es mera coincidencia, ¿verdad? Para con nosotros, como nos ha estado confrontando vez tras vez los capítulos en Isaías, en las maneras en las que buscamos la ayuda en todo, ¿verdad? Menos en Dios, porque muchas veces no nos queremos comprometer con Él, ¿verdad? Así que hay algo que nosotros estudiábamos detrás de cámara, las chicas y yo, analizábamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas áreas en las que luego nosotros no confiamos en el Señor y preferimos ir y confiar en otras personas? Porque, sabes, a veces la vergüenza, el orgullo, perdón, se disfraza de vergüenza. Qué pena decirle al Señor que estoy luchando con esta adicción. Qué pena decirle al Señor que estoy luchando con esta tentación. Qué pena decirle al Señor que otra vez tú dijéramos, ¿verdad? No, cariño, no te dejes engañar. No hay mejor lugar en el que tú puedas encontrar la ayuda real, idónea, verdadera a tus problemas, a tus aflicciones, a las tentaciones, a tus debilidades, que en el Señor. No hay en otro lado. Si tú puedes mirar recursos como los que nosotros hemos estado, ¿verdad?, compartiendo, en el que de cierta manera entendemos un poquito más a lo que se refiere la palabra y estas profecías a las cuales hablaba Isaías, ¿verdad? Recursos, muchos más que hay en esta plataforma, ¿verdad? Sí, es verdad. La ayuda, ¿verdad? De alguna mujer sabia, sensata, que te pueda dirigir en base a las escrituras, ¿verdad? Darte un consejo. Sí, es verdad. Pero lo mejor es que por sí solo busquemos la ayuda del Señor, ¿verdad? Es lo mejor que saber que Él nos cobija, que Él es nuestra cubierta, que con su espíritu Él nos cubre, ¿verdad? En lugar, dice, de añadir pecado tras pecado. ¿De quién tomamos consejo? ¿Sí? Y el Señor aquí le decía, ¿verdad? Tomas consejo, pero es del Señor. Diseñas planes, pero son del Espíritu de Dios. Rechazar al Señor es un pecado y confiar en otra cosa es otro pecado. Por lo tanto, hacer lo que hizo Judá en esta situación es añadir pecado a pecado, ¿sí? Hacer planes, formarnos todo, ¿verdad? A nuestra manera de pensar en lugar de acudir al Señor. Y el Señor, ¿verdad? Les dice aquí a, a, al pueblo que escribiera una visión en las tablas, en unas tablas le dice el Señor, ve ve pues ahora y escribe, dice, esta visión en una tabla que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, ¿verdad? El mismo Señor diciéndole, escríbelo, que quede allí. Dios le dijo a Judá esto antes de que sucediera y quería que fuera documentado, ¿sí? Cuando le dice al profeta Isaías que lo hiciera, también que lo escribiera para que se dieran cuenta de que el Señor ya lo había, Él sí decreta y ya lo había decretado. Esto fue así para que cuando todo se desarrollara exactamente como el Señor lo había hablado, ¿sí? Judá pudiera tener una mayor confianza en el Señor. ¿Qué es lo que el Señor ha escrito, verdad? No en una tabla, no en una piedra. Lo tenemos, ¿verdad? Y el privilegio, yo le digo siempre a las chicas, tenemos el privilegio de tenerlo en diferentes idiomas, en diferentes versiones, ¿verdad? Para poderla comprender un poco mejor, que claro, indudablemente, la comprensión, ¿verdad? Y el entendimiento solamente nos los va a dar el Espíritu Santo, pero tenemos ese gozo, ¿verdad? Ese privilegio de tener
las escrituras, de que podamos venir y darnos cuenta de que todo lo que el Señor ha hablado, eso, ¿verdad? Es lo que nos dirige y eso va a acontecer en algún momento. El Señor estaba diciéndole que hiciera esto, que lo escribiera y quedara documentado que lo que Él habla, Él lleva a cabo, ¿verdad? Y el Señor aquí dice, por tanto, dice, porque este pueblo, dice el Señor, hacía todo esto, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, ¿sí? Que le decían a los videntes, no vean. Y a los videntes se le llamaban a los, en este caso, los profetas, como lo que estaba haciendo Isaías. Esto está en los versos del 8 al 10, esto que estamos mirando, ¿sí? Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, su Dios. ¿Sí? Estos que dicen a los videntes, no vean, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, ¿sí? Ellos no querían que se les profetizara, ellos querían que les dijeran mentiras. Al día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos no nos gustan que nos digan las verdades? ¿Cuántos no queremos escuchar únicamente que Dios es un Dios de amor? Sí, cariño, yo te puedo hablar de eso. Es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, un Dios que por el amor que nos tiene, nos debe de corregir. Y a veces no queremos, ¿verdad? Escuchar lo que en su palabra dice. Solamente queremos abrir la palabra de Dios para ver qué me dice a mí, que me escucha, ¿verdad? Que algo que yo escuche, que es algo bonito y no queremos escuchar la corrección. El pueblo de Dios estaba así en ese mismo momento. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá por completo, ¿verdad? Estaban llenos, querían estar llenos de mentira con tal de sentirse bien. Dios quería, ¿verdad?, que se documentara el rechazo de Judá a su mensaje y a sus mensajeros, que en este caso era Isaías y otros más contemporáneos que estaban en ese tiempo hablándole, porque vez tras vez, ¿verdad?, el Señor les hablaba. Judá quería escuchar a los profetas y a los mensajeros de Dios, pero no quería escuchar la verdad de ellos. Nosotros queremos escuchar las enseñanzas, ¿verdad? Que muchas veces vemos, pero no queremos abrazar la verdad del mensaje que se nos está dando. Ellos querían religión, ¿sí? Pero no querían que el Dios viviente del cielo tuviera una presencia real en sus vidas. Y a veces así estamos. Vamos a la iglesia, ¿verdad? El domingo, si es el miércoles, viernes, según las actividades que cada congregación pueda llegar a tener, ir, ¿verdad? Y nos llenamos de religión, pero no de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es cuando nosotros llevamos a cabo todo lo que su palabra nos enseña. No solamente saber lo que el Señor hace, creer lo que Él dice. Y eso recordemos, ¿verdad? En capítulos anteriores, que nos traerá una verdadera paz, ¿verdad? Y el Señor les dice, porque desechaste esta palabra, ¿sí? El Señor mismo les está diciendo, porque desechaste en el verso 12, ¿sí? Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos te has apoyado. Por tanto, dice, esto te será pecado como grieta que amenaza una ruina, ¿sí? Te será pecado como grieta que amenaza ruina. Dios prometió que debido a que Judá confió en Egipto en lugar de él, todo se rompería y todo se derrumbaría, ¿sí?
Y así pasa en nuestras vidas. Señor, pero es que mira, ¿acaso no ves? Si yo fui, si yo hice, pero vamos confiando en otras cosas en lugar de confiar en Dios, en lugar de lo que su palabra nos dice. Hay algo que yo siempre les digo, ¿verdad? Como este, tan repetitivo, ¿verdad? O como decimos coloquialmente en el puerto de Veracruz, de donde yo soy, decía mi abuelita, como cuchillito de palo, dándole y dándole, ¿verdad? A las chicas siempre les digo, la palabra no nada más tiene 10 mandamientos, ¿verdad? Tiene muchos más. En la palabra nosotros podemos descubrir que dice que no andaremos chismeando, que nos quitemos toda ira, todo enojo, toda maledicencia, toda malicia, toda gritería, ¿verdad? Que no pensé, que dejemos de pensar en lo malo, que pensemos en lo bueno, en lo verdadero, lo justo, lo digno de alabar, ¿sí? Muchas más enseñanzas, ¿verdad? Que seamos sensatas, prudentes, castas, hacedoras de nuestro hogar. Mucha enseñanza que luego no queremos llevar a cabo porque no nos queremos comprometer con el Señor y por eso no buscamos su ayuda. Entonces, cuando viene la desgracia, ¿verdad? La amenaza como grieta, dice su palabra. Entonces, ¿verdad? Si queremos pedir la ayuda al Señor, sí, el Señor nos va a ayudar, pero ¿por qué pasar esas consecuencias de mi rebeldía, de mi insensatez, de mi dureza, ¿sí? De mi desobediencia a lo que la palabra me dice? ¿Por qué querer escuchar solamente el oído endulzado, como decía Pablo, tendrán comezón de oír, ¿verdad? Sí, pero de oír lo que nos conviene, pero lo que nos conviene de este lado de la eternidad. Y la palabra del Señor es una palabra a conveniencia para vida eterna, ¿sí? El Señor les dice que serían como un muro derrumbado. Aquí en este capítulo, en este verso 12, el Señor les dice, perdón, en el 13, por tanto, les será este pecado como grieta que amenaza, ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Judá sería como una vasija de barro hecha pedazos por no confiar en el Señor, ¿sí? Así dice el Señor, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, ¿sí? Y luego el Señor les dice en el verso 15, y esto sabes, esto a mí me encanta, la mano del Señor corrige, pero también acaricia, ¿sí? También, porque eso es lo que hace un padre, ¿verdad? Y el Señor les habla en el verso 15 diciendo, porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será su fortaleza. Así como Dios ofrece a Judá la promesa de su protección, ¿verdad? Contra Siria, así también nos da esa promesa de que Él, ¿verdad? Nos va a dar ese descanso, ese reposo. Nos los ha otorgado en la cruz del Calvario. Hemos sido salvos, allí hemos encontrado la quietud, la confianza. Él es nuestra fortaleza. El Señor le estaba diciendo a Judá, no necesitan buscar la ayuda de Egipto. Igual nos habla el día de hoy a nosotros. No necesitamos buscar la ayuda en ningún otro lado, en ningún otro santo, solamente en el Santo de Israel. El Señor les estaba diciendo, ustedes tenían que haber confiado en Dios porque Él cumple su promesa. Asimismo nosotros, ¿verdad? Confiar en las promesas de Dios significa descanso, ¿sí? Pero si hay una desobediencia, ¿verdad? Notoria en nuestra vida, debemos volvernos a los caminos del Señor. Por eso es que la palabra ha sido confrontadora para nosotros, para que veamos cómo estamos. Como vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Darnos cuenta si nuestra
espiritualidad se ha estado menguando, si estamos cegados, si estamos embriagados de pecado, como los que están ebrios, ¿verdad? Sin razón. Es por eso que el Señor nos hace mirar nuestra condición. La desobediencia absoluta nunca es consistente con la confianza real en las promesas de Dios. No podemos, ¿sí? En confiar en el Señor, nosotros vamos a tener descanso, ¿sí? Es ese descanso que nos lleva a acercarnos al Señor porque sabemos que no estamos en desobediencia. Confiar en las promesas del Señor significa reposo. Cuando confiamos en Dios, no tenemos que esforzarnos por nosotros mismos, ¿sí? Tenemos ese reposo, no tenemos que correr para tratar de protegernos o salvaguardarnos a nosotros mismos. Él es nuestro reposo. Tenemos el mejor protector, el mejor guardián de Dios. Podemos reposar en Él. ¿Y cuando lo hacemos? Esto demuestra que realmente confiamos en la promesa de Dios, en lo que está escrito en su palabra. Confiar en las promesas de Dios significa quietud. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo aquí. No es necesario que defendamos nuestra postura cuando Dios está de nuestro lado, no. Es que yo soy una hija de Dios. Es estar en quietud porque yo confío simplemente en Él. Guardar ese silencio delante de Él y de los demás, ¿verdad? Mirar que se note la sensatez de que yo estoy en quietud porque confío en las promesas de Dios. Eso es lo que demuestra realmente cuando nosotros confiamos en Dios. Esa templanza, esa mansedumbre, ¿verdad? Ese fruto del Espíritu Santo. Confiar en las promesas de Dios significa confianza, ¿sí? No somos dados a la desesperación ni al miedo cuando tenemos esa confianza, porque sabemos que en sus promesas Él dice, no temas, yo estaré contigo, ¿verdad? Sabemos que Él puede cumplir, que Él lo hará y tenemos una profunda confianza en Dios porque sabemos que nos ama. Y confiar en el Señor no solamente es cuando las promesas son bonitas, ¿verdad? No, confiar en todo, en su palabra, también en sus advertencias, ¿sí? En confiar en las correcciones que Él nos da. Todas estas cosas juntas significan una confianza real en la promesa de Dios y significa que seremos salvos y que encontraremos fortaleza cuando llevemos a cabo su palabra, porque simplemente confiamos en sus promesas. No hay persona en este lado de la eternidad más poderosa, por así decirlo, no así de poder, ¿verdad? Sino una persona de este lado de la eternidad más confiada, más tranquila que un hijo de Dios, ¿verdad? Que confía con valentía y de manera adecuada en las promesas del Dios vivo, ¿sí? Debemos de confiar en Él. El Señor dice, bienaventurados todos los que confían en Él. Debido a que Dios es tan grande, hay una bendición incorporada a los que confiamos en Él, ¿sí? Isaías no se refería solamente en un sentido de confía, ya va a pasar el tiempo, sino en el sentido de esperar pacientemente y confiar en la promesa de Dios, ¿sí? Nosotros debemos de saber que sí va a pasar, sí es cierto, sí va a pasar un tiempo, pero que en el momento que estamos viviendo aflicciones, debemos de ver en dónde realmente ha estado nuestra confianza, ¿sí? Debemos de esperar y de saber, como dice aquí, que en descanso y en reposo nosotros vamos a ser salvos cuando confiamos en su palabra. Quiero leer algo que Spurgeon habla respecto a esto. Y Spurgeon dice,
algunos del pueblo de Dios, no de la gente que no conoce, dice algunos del pueblo de Dios están en problemas y angustias y están ansiosos por ser rescatados de inmediato, ¿sí? No pueden esperar el tiempo de Dios ni someterse a su voluntad. Y me llama mucho la atención cuando yo leía este párrafo de Spurgeon, que digo, ¿es pueblo de Dios? O sea, sí es cierto, mi cielo, vamos a tener problemas y angustias, pero no podemos estar ansiosos, ¿sí? Porque el Señor nos rescate de inmediato. Recordemos que en el tiempo de los problemas y del tiempo de angustia, Él está tratando en nuestra vida, ¿sí? Y que el pueblo de Dios debe esperar el tiempo de Dios y debe someterse a su voluntad. Y fíjate, Spurgeon sigue diciendo, ciertamente los librará a su debido tiempo, pero no pueden esperarse hasta que llegue la hora, ¿sí? O sea, Él tiene un tiempo para rescatarnos, para sacarnos de la aflicción de donde estamos, pero están, dice, como niños, ¿sí? Desesperados, arrancando frutos verdes. Para todo hay una temporada, dice Spurgeon, y un tiempo para cada propósito debajo del cielo, citando la Biblia, ¿verdad? Pero su única temporada es el presente. No podemos hacer más, ¿sí? Y fíjate, dice Spurgeon, no pueden, no quieren esperar, ¿sí? Deben tener su deseo satisfecho instantáneamente o de lo contrario, están dispuestos a tomar los medios equivocados para lograrlo. Eso es lo que pasó con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. No esperaron en sus promesas y corrieron a Siria, corrieron a Egipto, ¿verdad? Y sigue diciendo, si están en la pobreza, tienen prisa por hacerse ricos y no serán por mucho tiempo, dice, inocentes. Si están bajo reproche, su corazón fermenta hacia la venganza. Preferirían apresurarse bajo la guía, y esto me llamó mucho la atención, preferirían apresurarse bajo la guía de Satanás hacia alguna política cuestionable que confiar en el Señor con la sencillez de un niño y hacer el bien. Y Spurgeon dice, no debe ser así con ustedes, hermanos míos. Deben aprender un mejor camino. Debemos de aprender a esperar en el Señor, ¿sí? Y para finalizar, cuando nosotros esperamos en el Señor, cuando nosotros nos dejamos guiar por su palabra, esas promesas que Él da, ¿sí? Dice su palabra en este capítulo 30, verso 21, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él y no eches a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No vayas por otro camino, no busques ayuda en otro lugar, no erres en desesperarte, espera en el Señor, sí, en quietud y en reposo seremos salvos. Escuchemos lo que su palabra nos dice día tras día y seremos verdaderamente convertidas por su palabra. Gracias, gracias por estar aquí. Oramos con todo nuestro corazón que esto sea de gran bendición a tu vida. Y si lo ha sido, dale un manita arriba, compártelo. Hay mucha gente que necesita conocer a este Dios verdadero. Y bueno, no te pierdas ninguno de los recursos, así que activa la campanita para que puedas estar atenta y mandamos como siempre saludos y corazoncitos a cada lugar en donde nos miran. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por sus oraciones,
Gracias a cada uno que nos has mandado también mensajes internos. Pronto estarán las chicas con nosotros. No se pierdan ese recurso que estaremos dando. Así que mandamos saludos especiales de parte de las chicas, corazoncitos especiales para cada uno que nos han estado preguntando por ellas. Ya pronto estaremos por acá dando una bella enseñanza. Así que muchas gracias por estar acá. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado.